Para conectar los captadores al acumulador, recomendamos utilizar los tubos flexibles ZFM de Velux, compuesto de tubos de acero inoxidable aislados con accesorios de conexión. Montamos el ramal de retorno o de impulsión, que está compuesto por los tubos que llevan el fluido termoportador enfriado desde el acumulador hasta los captadores. Una vez conectados, los tubos flexibles deben quedar completamente cubiertos por el aislante. Esto evitará pérdidas de calor y protegerá los tubos. Los tubos flexibles están diferenciados. El tubo de retorno que acabamos de montar tiene una marca azul. De este modo, podremos distinguir el tubo de retorno del de ida cuando haya que conectarlos al acumulador de agua caliente. Los tubos flexibles se fijan mediante abrazaderas. Evite la tensión excesiva de los tubos. Los tubos flexibles deben instalarse siempre en caída, desde los captadores hasta el acumulador, para evitar bolsas de aire en la tubería. Llevamos la sonda de temperatura que se suministra con el acumulador hasta el captador solar. Introducimos la sonda en el orificio situado en la parte superior del último captador del sistema solar, el punto más caliente. Debemos montar la sonda antes de colocar el cerco de estanquidad. Una vez colocada la fila inferior de tejas, podemos proceder a cubrir el captador solar. Comenzamos por colocar la pieza inferior izquierda. Plegamos la solapa más grande contra el canalón central y luego la solapa pequeña. Desplegamos hacia arriba el borde frontal. Adaptamos el babero contra el material del tejado. Ahora ya podemos montar la pieza inferior. Utilizamos tornillos para fijarla al marco. Una vez atornilladas las dos piezas frontales, procedemos al montaje del canalón central. El extremo inferior debe cubrir el borde. Doblamos las solapas. Insertamos el lateral sobre la pieza frontal. Doblamos la solapa. Terminamos de fijarlo con las grapas. Una vez colocados todos los laterales en su sitio, habrá que montar los perfiles laterales del marco. Los introducimos por debajo del perfil superior y luego los atornillamos. Después colocamos el perfil inferior del marco, de modo que los bordes queden por debajo del perfil lateral. Atornillamos el perfil inferior. Encajamos el canalón horizontal sobre el perfil superior del captador inferior y doblamos las solapas. Ambas piezas del canalón se unen mediante una pieza deslizante,
a la que hay que aplastar los bordes. Plegamos los extremos del babero para evitar filtraciones de agua por las esquinas. Adaptamos el babero a las tejas con la mano o golpeando suavemente con un martillo elástico. Colocamos las tejas laterales dejando una separación entre 30 y 60 milímetros. Realizamos un corte perpendicular en las tiras de espuma para cada teja, para que la espuma llene la unión de las tejas. Las tejas de la parte superior deben quedar a una distancia de 60 a 150 milímetros del captador. Colocando el acumulador cerca del captador solar se minimiza la pérdida de calor por las conducciones. Colocamos los conectores a la estación de bombeo y al acumulador. La estación de bombeo consta de conexión de ida, freno de gravedad, separador de aire, centralita de control, caudalímetro, sistema de llenado, bomba, manómetro, válvula de seguridad y conexión de retorno. Si utilizamos tubos flexibles de Velux, deberemos acortarlos para evitar bolsas de aire. Este es el tubo de retorno con la marca azul que ajustar. El tubo de retorno es el que transporta el fluido enfriado otra vez al captador solar. Para realizar un corte limpio, colocamos el cortatubos en una de las hendiduras del tubo. Introducimos la tuerca en el tubo flexible y fijamos la arandela y la ajustamos en la primera cresta. Ajustamos un conector roscado hasta que la primera cresta se aplane totalmente. Retiramos el conector. Colocamos la junta en la tuerca y luego la enroscamos al tubo de retorno del acumulador. Hay que aislar la conexión. Ajustamos un poco de aislante y lo fijamos al tubo con cinta adhesiva. Hay que instalar un separador de aire en el tubo de suministro con la marca roja. El separador de aire siempre debe montarse en un tramo horizontal. Ahora ya podemos ajustar el tubo a la conexión del acumulador. El cable S1 de la centralita de control debe conectarse a la sonda de temperatura del captador solar. El cable S2 es una sonda de temperatura que debe introducirse en el correspondiente orificio inferior del acumulador. Los cables S3 y S4 solo se utilizan en aplicaciones especiales. El vaso de expansión se conecta a la estación de bombeo. Debe montarse un tubo en la válvula de seguridad
que lleve a un contenedor. Si no existe circuito de recirculación para el agua caliente, tendremos que condenar la salida correspondiente. Ya podemos conectar las tuberías de agua caliente y fría. Hay que llenar el acumulador de agua antes de la puesta en marcha del equipo. El agua caliente de uso doméstico está conectada a la fría mediante un mezclador termostático que asegura que la temperatura del agua sanitaria no sea excesiva. Hay que cubrir el captador solar antes de llenar el circuito de fluido termoportador. El circuito del captador solar se debe llenar con el fluido termoportador compuesto de glicol y agua en una proporción adecuada para asegurar que el líquido no pueda congelarse. El circuito del captador debe rellenarse con la mezcla ya realizada. El circuito de los captadores se rellena de fluido termoportador mediante una bomba de llenado que proporcione mucho caudal y presión. Deje la bomba en funcionamiento unos 20 minutos para sacar todo el aire del circuito. El bombeo debe proseguir hasta alcanzar una presión de 3,5 bares con la ayuda de la bomba de llenado y de las válvulas de cierre del dispositivo de llenado. Una vez que la instalación se haya llenado de fluido termoportador y esté lista para entrar en funcionamiento, ya podemos quitar la protección de los captadores solares. Ahora ya podemos enchufar el equipo. En las instrucciones se explica cómo ajustar el sistema para que su funcionamiento sea óptimo. Tras unos días de sol, deberemos controlar la presión. Si ha descendido por debajo de 3 bares, deberemos añadir más fluido termoportador. Los sistemas de calentamiento auxiliar que se muestran no están permitidos por el código técnico. Solo pueden utilizarse en otros países. La centralita de control puede ajustarse en varios idiomas. Para más información, lea las instrucciones.